Yo te he glorificado, el Hijo ha glorificado al Padre. ¿Qué más dice? He acabado la obra que me diste que hiciese. Pregunta, ¿a qué obra se refiere? Ya, ahí me estás preguntando. Yo hago las preguntas, tú me respondes. Ok. La obra, esa es una respuesta, la obra redentora. Otra, la muerte en la cruz. Muy bien, ¿qué más? La salvación. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra idea? La redención. El evangelismo va cerca. Mira, Él va cerca. Si yo digo que Él está cerca, ¿el resto qué está? Lejos. Mira, estamos en Juan 17. Observen aquí, no se distraiga. Estamos en Juan 17. Después del 17, ¿qué sigue? 18. Después, 19. Después, 20. Pregunta, ¿en qué capítulo ha muerto Cristo? Mira, ahí tu hila. ¿En qué capítulo ha muerto Cristo? A ver, en el 19. En el 19:20 recién se habla acerca de la muerte. Entonces, no puedes decir tú, antes de morir, Señor, ya acabé la obra. ¿Me dejo entender? Porque Él recién va a morir en el futuro. ¿Me dejo entender? Pero Él está antes orando diciendo, he acabado la obra. Entonces, no puede referirse a la muerte de Cristo. No puede referirse a la resurrección, nada de esto. ¿A qué se refiere entonces? Por eso le decía, cerca, porque ¿qué fue lo que hizo Cristo aquí estando en la tierra? Número uno, Él predicó el evangelio. Número dos, ¿qué hizo? La tarea de hacer discípulos. Entonces, cuando Él dice aquí, he acabado la obra, no se refiere a la muerte, a la cruz, se refiere a la tarea que Él vino a hacer aquí, que era predicar el evangelio y hacer discípulos. Porque después de unos días ya Él muere. Ya no va a seguir haciendo discípulos, porque Él ya terminó. Entonces es interesante notar otra vez aquí cuán importante es conocer panorama de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Estudiaste eso? Panorama del Antiguo Testamento, del Nuevo. Si no lo has estudiado, otra vez, ¿quién te va a ayudar? Ahí el pastor Cristóbal, ¿ya? Entonces, miren cuán importante es seguir y seguir y seguir estudiando, porque eso nos va a ayudar a nosotros a tener una buena perspectiva, buena instrucción. Muy bien, vamos a empezar hablando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Ok? Perdón, yo no lo tengo el control. La iglesia, ahí en la pantalla dice, la iglesia como representante, ahora sí, como representante de Dios para dar a conocer las buenas nuevas, viene a ser el cuerpo de Cristo que Cristo ha formado y viene a ser en realidad, y voy a ponerlo desde la perspectiva misionera, es en realidad la agencia misionera que Dios ha establecido para cumplir la gran comisión. Repito, la iglesia en realidad viene a ser la agencia misionera que Dios ha establecido para cumplir la gran comisión. Ahora, ¿qué se entiende por misiones? Vamos a chequear aquí algunos versículos que ustedes tienen allí en la pantalla. Vamos a revisar. Tenemos varios, así que voy a tener que distribuir. Yo voy a empezar aquí. Hermano, usted por favor va a leer Hechos 1:8, o ustedes dos allí, ¿ya? Hechos 1:8. Allá, hermana, usted por favor, Hechos 6:7.
Aquí, hermano, usted, Hechos 8:4, ahí ustedes dos, ¿ya? Ustedes dos, ahí, por favor, el otro versículo. Hermano, ustedes ahí, Hechos 11:19 al 27, ¿ya? Y allá atrás, a ver, distribuimos ustedes dos, Hechos 13:1 al 4. Seguimos repartiendo caramelos por acá. Ustedes, por favor, dos ahí. Hechos 14:21 a 28. A ver, Remigio, allí. Hechos 15:35 al 41. ¿Ustedes aquí les he dado? Todavía. Ya. Hechos 18:22 al 23. Y por último, por allí, hermano. Allá al fondo, a ver. Colosenses 1:24 al 29. ¿Ya? Búsquelo. A ver, búsquelo. ¿Ya lo tienen? Alguien ha tirado esta basurita. Voy a pedirles que ustedes busquen y vamos a ir leyendo. Yo voy a ir explicando y en la medida que voy explicando les voy a pedir que lean, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes simplemente busquen ahí el texto. Empezamos con Hechos 1:8. En este versículo de Hechos 1:8 tenemos a Jesucristo explicando cuál es la visión que Jesucristo tenía. Y eso es lo que se conoce como la visión misionera del Señor Jesucristo. Ahora, el Señor Jesús les había dicho que esperen allí, que no se vayan todavía para hacer la tarea de hacer discípulos, porque esa era la tarea que les había encomendado, sino que esperen. ¿Por qué? Porque era necesario que para poder hacer la obra misionera, para cumplir la gran comisión, era necesario tener el poder del Espíritu Santo. Por eso era necesario ser investidos del poder de lo alto. Por eso era necesario que el Espíritu Santo pudiera venir sobre todos los discípulos del Señor Jesucristo. Pero noten, ahí nuestros hermanos van a leer, por favor, en voz alta. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el Espíritu Santo venga? ¿Qué es lo que dice el texto allí? Ahora sí, les voy a pedir fuerte, porque allá el pastor Cristóbal no tiene buenos oídos, así que, por favor, léalo fuerte. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, entonces en este versículo nos está mostrando Jesús que la tarea de hacer discípulos, la tarea de hacer la obra misionera, es una tarea que no va a ser realizado solamente en su zona. Por ejemplo, esta iglesia, ¿cómo se llama esta iglesia? Agua Abundante. Muy bien. Esta iglesia tiene que cumplir la gran comisión, pero no solamente aquí en este lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Sicuani, muy bien. Sino que esta iglesia tiene que cumplir la gran comisión. ¿En qué otro lugar sería? Ya, ok. Todo esto se llama la provincia de Canchis. Pero no solamente tiene que cumplir en la provincia Canchis, sino que tiene que cumplir la tarea en el departamento de, ¿qué departamento es? Cusco. Y tiene que cumplir en todo el Perú. Entonces, esta iglesia tiene que tener una visión misionera de alcance mundial. La iglesia tiene que tener una visión tal igual como el Señor Jesucristo lo tenía. Jesús
no solo predicó el evangelio ahí en su pueblo de Nazaret, sino se movió alrededor de toda Galilea, se fue hasta Judea, se fue inclusive a Samaria, y él tuvo solamente 3 años y medio para hacer toda esa tarea. Sin embargo, él dio el punto de inicio y luego la iglesia fue creciendo. La iglesia fue creciendo. Notemos allí, ¿qué dice Hechos capítulo 6, versículo 7? Fuerte, por favor. Entonces, note que la iglesia empezó poquito a poquito a crecer de tal manera que llegaron ellos a expandirse. Ahora, ¿cuántos discípulos dejó el Señor Jesucristo antes de irse a los cielos? 11. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? 8,000. ¿Aso? Ya. ¿Estás seguro? El Señor Jesucristo, ¿cuántos discípulos dejó? El Señor Jesucristo. Mira, eso se estudia en Panorama, así que hay que estudiarlo. Mire, él tenía 12 discípulos, ¿no es cierto? Uno se ahorcó, por eso dices 11, pero después lo reemplazó Matías, ¿ya? Ok, pero está bien, tu respuesta está bien, ¿ok? Pero no solo tuvo 11. ¿Se acuerdan? 70, correcto. Él los mandó de 2 en 2 a los 70 discípulos. Pero no solamente hubo 70, sino 120. Muy bien. Pero no solo hubo 120. ¿Cuántos discípulos dejó el Señor Jesucristo? Más de 500 hermanos. ¿Sabe dónde está eso? En Primera a los Corintios capítulo 15. Ya no lo busques, pero allí apúntalo en algún papelito, ¿no? Note, el apóstol Pablo nos menciona que cuando Jesucristo resucitó, lo vieron a Jesús resucitado más de 500 hermanos, todos reunidos. Entonces, en 3 años y medio, Jesús evangelizó, discipuló, trabajó en la vida de ellos y dejó una congregación de 500 hermanos. ¿En cuántos años? En 3. Mire, ¿nosotros podemos hacer más que eso o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Más que Jesucristo? ¿Sabes qué? Después que Jesucristo se fue, Pedro predica, se convierte en ¿cuántos? 3,000. Luego hacen una contabilización, hay más de 5,000. Y por eso el hermano lee que crecía, ¿no es cierto? Crecía multitudes. Y algunos calculan que en Hechos 6 estamos teniendo aproximadamente unos 20,000 hermanos. Note, la visión de Jesús era que el evangelio pudiera expandir y crecer. Llegamos a Hechos 8. ¿Y qué nos dice en Hechos 8, versículo 4? ¿Qué pasó con la congregación? Léalo fuerte, por favor. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Muy bien. ¿Por qué partes iban anunciando el evangelio? ¿Qué dice ahí? Todas partes. Eso incluye Samaria, Judea, se fueron por muchos otros lugares, inclusive salieron fuera de la tierra de Canaán. Salieron, siguieron expandiéndose. Y gracias a Dios por las persecuciones, porque las persecuciones hacen que su palabra se expanda. Eso es interesante. A lo largo de la historia tú vas a notar
que las persecuciones, en lugar de opacar, en lugar de disminuir a la iglesia, al contrario, las persecuciones han hecho que la gente salga. Pero ¿cómo salieron? Versículo 4. ¿Qué dice? Otra vez, léalo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué haciendo? Anunciando el evangelio. Mire, si solo eso pudiéramos aprender, creo que terminaríamos aquí el curso. De verdad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nos falta es simplemente aplicar lo que ellos hicieron. Las circunstancias en este caso eran ¿qué? De persecución. Y ellos salieron, pero seguían predicando el evangelio, ¿no es cierto? Hermanos amados, ¿cuántas veces nosotros hemos salido? Salimos al campo, salimos a un pueblo, a otros lugares. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Mire, predicando el evangelio, predicando, hablando. Estudias en el colegio. ¿Qué deberías estar haciendo en el colegio? Exacto. Tus compañeros, tus profesores, todos deberían enterarse que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra persona que pueda salvar al hombre. Mire, tienes trabajos, ¿sí? Trabaja con gente. Toda tu gente que trabaja contigo, tus amigos, todos ellos deberían saber eso. El problema es ¿qué cosa? Que andamos con mascarilla, ¿no? O con cinta aislante, ahí no hablamos. Tenemos que estar hablando, tenemos que estar conversando. Ahora, noten Hechos 8:4, crece el evangelio, son esparcidos, y mira hasta dónde llegan. Hechos 11:19. ¿Quién lo tiene? Hechos 11:19. Léalo. ¿Hasta dónde llegaron estos hermanos? Sí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Hasta ahí nomás, ¿ya? Ahora, ¿escucharon lo que acabo de leer, hermano? ¿Escuchaste? ¿O la bulla nomás escuchaste? No, hay que escuchar lo que está leyendo, ¿ya? Hay que escuchar lo que está leyendo, porque esta es una clase donde quisiera que todos puedan estar participando. Ahora, mire, lo que acaba de decir el hermano es esto. Usted ha leído que fueron esparcidos por todos los lugares, pero llegamos aquí que algunos llegaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre, Antioquía. Mire, y eso está fuera de la tierra de Canaán. Chipre es una isla que está influenciado por Grecia, ¿no? Y eso en tus mapas ahí lo puedes ver más tarde, ¿no? Pero Fenicia también está más al norte, Antioquía está mucho más al norte todavía. Hasta ahí se fueron corriendo, perseguidos, pero hablando del evangelio. Perseguidos, dejando su casa, pero predicando el evangelio. Pero nota que hay dos clases de personas que están escapando. Unos que hablan ¿a quiénes? Solamente a los judíos. Pero había otros valientes que están hablando ¿a quiénes? A los griegos, a los gentiles. Entonces, nota que los hermanos que están siendo perseguidos, que han salido de Jerusalén, unos van y hablan, evangelizan a los judíos, pero hay algunos valientes que se atrevieron a hablar más allá. ¿Y cuál es la visión del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que dijo Remigio allá en Hechos 1:8? ¿Te acuerdas? Hechos 1:8. ¿Qué fue lo que dijo? A ver, ¿quién lo leyó? ¿Qué fue lo que dijo? Pero recibiréis poder. ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿Dónde?
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Nota, Dios está moviendo a su iglesia, Dios está inclusive usando la persecución porque en la mente de Cristo, el deseo de Dios es que su palabra no solo esté en las manos de algunos, sino esté en las manos de ¿quiénes? De toda la gente. Y gracias a Dios que tú tienes la Biblia en tus manos y en tu propio idioma, el español. Inclusive ahí en quechua, ¿no es cierto? Y gracias a Dios por eso. Mira, pero todavía hay mucha gente que todavía no conoce. Así que la obra misionera tiene que seguir expandiéndose. Pero resulta que en Hechos 13 ya nos habla de que hay una iglesia en Antioquía. Se estableció una iglesia en Antioquía. ¿Y qué pasa en Antioquía? A ver, ¿quién le toca? Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba ¿Están escuchando? Voy a preguntarles a todos. Lucio de Sirene, Manaén, y el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayudado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí Muy bien. llegaron al Chipre. Listo, hasta ahí nomás. Ok, mire, a ver, me siguen en la historia. Estoy narrando un poquito de cómo la historia de la iglesia primitiva fue desarrollándose con esa visión misionera, ¿no? Ahora llegamos a Antioquía. En Antioquía, ¿quiénes predicaron el evangelio? ¿Quiénes predicaron el evangelio en Antioquía? ¿Quiénes predicaron en Antioquía el evangelio? Los hermanos que vinieron de Jerusalén escapándose de la persecución. ¿Lo leíste hace ratito? Los hermanos que vinieron de Jerusalén perseguidos, escapándose ellos, vinieron y predicaron en Antioquía. ¿Qué pasó? Se convirtieron un montón de gente. Y resulta que ahora Bernabé viene, va a confirmar la fe de ellos, Pablo también, pero ojo, en Antioquía se levanta una congregación de judíos y gentiles. Y resulta que ahora se mencionan a 5 personas que están ministrando en la iglesia. ¿Eso qué significa? Que ya no solamente son hermanos comunes y corrientes, sino hermanos que ya están enseñando la palabra de Dios. Entre ellos está Pablo y Bernabé, pero hay otros 3 personas más. ¿Cuáles son? Simón, ¿qué más? Lucio y Cirilo. Manaén. No, de Sirene, dice el hermano. Ok, entonces mira que ya hay 3, ¿no es cierto? Mira, en total, mira acá mi mano, mira acá mi mano. Tenemos primero a quiénes, a Pablo y a quién, a Bernabé, pero ahora hay 3 más que están ministrando al Señor. ¿Eso qué significa? Que no solamente evangelizaron, para que pudieran haber 3 líderes más que han tenido que hacer. Discipular, claro, equiparlos, perfeccionarlos.
Y eso es lo que hizo Cristo. Ahora, ya son 5, pero Dios quiere que su palabra, el evangelio, siga corriendo por todo el mundo. Así que ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a separar, va a llamar, va a decir, hermanos, a ver, escojan a Pablo y Bernabé. Y ellos dos van a ir a la obra a que los he llamado. Y desde esa iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé agarran sus maletas y se van por Chipre, realizan su primer viaje misionero a Listra, inclusive donde lo apedrean, ¿no? Sufren, luego regresa otra vez a Antioquía después de casi 2 años y medio, de nuevo vuelven a salir, de nuevo vuelven, tercera vez, y de esa manera el evangelio fue creciendo. Miren el capítulo 14, versículo 21. ¿Quién le toca leer? Fuerte, por favor, hermana. Ajá. Confirmando los anónimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron. Muy bien. Listo, gracias. Podemos seguir leyendo, pero solo por tiempo voy a cortar. ¿Qué fue lo que hicieron? Mire, ahí el texto dice, después de haber anunciado, es decir, después de haber predicado, evangelizado, ¿qué hicieron? Muy bien. Número 2, muchos discípulos. Después, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron después? Hay otros verbos por ahí. Volvieron, pero ¿después de qué? Hicieron algo más. No solo evangelizaron, no solo discipularon, sino que hicieron algo más. ¿Qué fue lo que hicieron? Ya, esa fue la cuarta cosa ya. Esa es la cuarta cosa. Confirmaron el ánimo, la fe. Mira, interesante eso. ¿Me miran acá? La primera tarea, ¿cuál es? De todo misionero. Evangelizar. Segunda tarea, discipular. Tercera tarea, confirmar la fe de los hermanos. Cuarta tarea, establecer ¿qué? Líderes. ¿Y cuál será la siguiente tarea? ¿Cuál será la siguiente tarea? ¿Sabe cuál es? Irse a otro lugar. Si es misionero, tiene que moverse a otro lugar. Pero mira, de manera sencilla te estoy resumiendo todo el curso. Este curso habla de qué? De la tarea de evangelizar, de la tarea de discipular, de la tarea de confirmar la fe de los hermanos y la tarea de establecer pastores, ancianos, líderes. Todo eso es la tarea de la Gran Comisión. Así que la Gran Comisión no solo es evangelizar. La Gran Comisión no solo es tener hijos, sino es criar hijos, formar hijos, ayudar a que estos hijos asuman, crezcan y asuman una posición de ¿qué? De liderazgo. Todo eso tiene que ver. Pregunte, ¿estamos o no estamos cumpliendo ahorita la Gran Comisión con ustedes? No les estoy evangelizando. No les estoy discipulando. Pero ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos fortaleciendo y estamos equipándoles, estamos completando, estamos perfeccionándoles para que ustedes hagan la obra del ministerio.
Entonces, todo eso es la gran comisión. Ahora, es interesante, en Hechos 15, por favor, el que lee, léalo, Hechos 15, 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio a otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos y visitar a los hermanos en todas las ciudades. Ellos anunciaron la palabra del Señor para ver Muy bien, cómo está. listo, hasta ahí nomás. ¿Qué están haciendo ahora Pablo y Bernabé? Están volviendo. Hay que volver a fortalecer para ver a los hermanos cómo están. De repente necesitan mayor instrucción, ¿no es cierto? Así es. Puede haber problemas, hay que ayudarles a solucionar los problemas, etcétera, etcétera. Entonces, nota, la tarea del misionero no termina solamente evangelizando, se convierte, ya listo, se acabó. No, es todo un paquete completo. Mire, exacto. Entonces, si ya de esta iglesia, aquí viene el misionero, evangelizó, discipuló, fortaleció, adiestró y ya estableció un liderazgo, y ahora sale él o envía a otro, ¿qué tiene que hacer este otro? Lo mismo. Se va ya a San Pedro, y en San Pedro, ¿qué hace? Evangeliza, discipula, fortalece, y luego equipa, deja ahí un líder, y luego ¿qué hace? Se va a otro lugar, ¿no? Entonces, de esa manera vamos observando el cumplimiento de la visión misionera del Señor Jesucristo. Hechos 18:22, para culminar esta parte. Hechos 18:22. ¿Quién lo tiene? Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia. Muy bien, hasta ahí nomás. Eso es el inicio de su tercer viaje misionero. ¿Ya? Por tercera vez va a ir nuevamente. Y cuando ya regresa, él quería volver a salir otra vez. Pero ¿sabe cuál era la visión del apóstol Pablo? Vayan conmigo a Romanos. Mire, a Romanos el capítulo número 15. Todos buscando Romanos capítulo 15. Romanos el capítulo número 15. Dice en el versículo número 10 y 20. No, 19, ahí está. 19. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que ¿desde dónde? Jerusalén. Y por todos los, ¿hasta dónde? Hasta Ilírico. Dice, todo lo he, ¿qué ha hecho? Lo ha llenado. ¿De qué cosa lo ha llenado? De virus, ¿no? De coronavirus. No, del evangelio. Mire, lo ha llenado del evangelio. Mire, Pablo dice, desde Jerusalén todo lo he llenado. ¿Y sabes hasta dónde llegó? Hasta Ilírico. Eso está bien al norte. ¿Sabe? Tal vez dibujo aquí un poquito el mapa para que tengamos una idea. Ya no importa, sí. Voy a dibujarles. Este es Italia. No, ya, después, porque necesitamos alcohol. Este es Italia. Y acá está Grecia. Aquí está la península de Grecia. Acá está el mar. Aquí está Asia. Y luego viene aquí. Acá está el mar de Galilea, el río Jordán.
Ahí está el Mar Muerto, acá está el Mar Rojo, aquí está Egipto, aquí está Jerusalén, ¿ya? Antioquía está por acá, Antioquía, la ciudad que hemos mencionado, pero Pablo viajó por toda Asia, por todo Macedonia, por toda Grecia y llegó, ¿sabes hasta dónde? Llegó hasta aquí. Este es Ilírico. Ilírico hoy en día se conoce como Albania. Llegó hasta Albania. Y Albania es el país que fue 100% socialista, comunista. Hasta ahí llegó a predicar el evangelio. Pero su intención no era solamente llegar hasta allí, sino llegar hasta Roma. Y llegó hasta Roma. Pero su plan no era llegar hasta Roma solamente, sino hasta España. Y en aquel entonces, ellos ni enterados que habían peruanos, cusqueños, no sabían. El primero que les hizo conocer al mundo entero que nosotros existíamos a este lado del mundo, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Cristóbal Colón, algunos dicen que fue Magallanes, bueno, no importa, pero mire, eso pasó en el año 1400, es decir, hace 500 años a 600 años atrás. Pero Pablo aquí está haciendo esta tarea en el año 60, 65. Mire, el evangelio demoró en llegar hasta América miles, cientos de años. Pero gracias a Dios que llegó. Pero mire por favor allí en el versículo número 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino donde no ha sido nombrado, para no estar edificando sobre fundamento ajeno, ¿no? Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya, yo diría, cuando vaya a Roma, quiero ir también a España. No, no es la mente de Pablo. Pablo no dice, cuando vaya a visitarles, quiero darme un saltito a España. No, no. Él dice, yo quiero ir a España. Voy a ir a España. Y sabes qué, hermano, España era lo último de la tierra en aquel tiempo, porque no sabían nada de América. Era lo último. ¿De dónde aprendió? ¿De dónde tuvo esa mentalidad de querer ir hasta lo último de la tierra? ¿De quién? Hechos 1:8. Hechos 1:8. Por eso toda iglesia debe de tener como una verdad en su corazón Hechos 1:8. De entender que la gran comisión no solamente debe ser cumplido aquí en Sicuani, sino en Canchis, Cusco, el Perú y todo el mundo. Hermanos, misiones no se realiza solo con el evangelismo. Ese es el primer peldaño de la escalera. Hay toda una escalera, pero tampoco no se hace en un solo lugar, sino en todos los lugares. Y Dios va a usar personas, va a usar persecuciones, va a usar circunstancias, va a usar el terrorismo. Yo doy gracias a Dios por esa situación, no por los muertos, sino por esa situación. Porque ¿se acuerdan que en el terrorismo, no sé si llegó acá a Cusco, pero hermanos amados, el terrorismo en Lima hizo que las iglesias se multiplicaran? Mira, ahorita les he encontrado a ustedes orando y excelente.
Pero en la época del terrorismo, nadie oraba como ustedes. ¿Sabe cómo oraban? De rodillas. De rodillas, clamándole al Señor. Así orábamos en la época del terrorismo. Y yo me acuerdo mucho de esa época. Pero hoy en día no, ahora oramos sentados, ¿no? Noten cómo han cambiado las cosas. Entonces yo doy gracias a Dios por las circunstancias, porque ¿quién tiene el control de todo? Es Dios. Así que yo no le voy a echar la culpa ni a Fujimori ni a Abimael Guzmán. No le voy a echar la culpa a nadie. Lo que le voy a es dar gracias a Dios que Dios haya permitido todo eso. ¿Para qué? Para que el Perú creciera y ahora tengamos la oportunidad de predicar el Evangelio por todos lados. Tenemos esa bendición. Muy bien, vamos a hacer un alto y luego entramos. Esto fue una introducción, como ustedes se dan cuenta, que las misiones están en el libro de los Hechos. ¿Ok? Muy bien, nos ponemos de pie, vayan, pueden ir al baño, pueden ir al kiosco.